que el tener un hijo de esta naturaleza no todo es desarrollo su potencial porque se va a perder. También tenemos que enseñarles a ser personas, a ser humanos. ¿Qué señales podría ver en mi hijo para pensar que pueda tener actitudes sobresalientes? Un coeficiente intelectual mínimo esperado para considerarlo como aptitud sobresaliente intelectual es de 116. Es que tiene altas capacidades y como decíamos, ¿no? Detrás de cámaras, pues parece que ya tiene la vida resuelta porque tiene altas capacidades. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. ¿Sabes que muchos de los niños que vemos como rebeldes, distraídos o hiperactivos podrían tener una mente brillante, pero tenemos que saber identificarlo y direccionarlos? Y para eso, el día de hoy nos acompaña la maestra Bárbara Pérez. Maestra, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues aquí listos para compartir. Muchas gracias, Bárbara, por darte este tiempo que vas a compartir con nosotros. Y Bárbara, ¿gustas darnos un resumen de la preparación que tienes en este tema de las altas capacidades? Claro que sí, mira, mi formación de origen es la normal de educación especial. Soy especialista en problemas de aprendizaje de origen. Pero la vida me llevó a especializarme en las altas capacidades, así cuestión laboral de te toca y ponte a estudiar porque hay que hacerlo. ¿La vida te llevó ahí? La vida me llevó así por casualidades de la vida. Yo trabajaba para Secretaría de Educación Jalisco y era parte del equipo técnico de asesores de la Dirección de Educación Especial. Y entonces un día me dicen, pues éntrale a este tema. Le entré, me encantó, me enamoré del tema. Y pues ya tengo casi 20 años, de hecho este año cumplo 20 años trabajando con altas capacidades. Ok, excelente. Y platicamos un poquito detrás de cámaras todos los mitos que hay alrededor, ¿no? Y confusiones que hay sobre este tema. Y algunas de las preguntas que nos mandaron, ya entrándole, es, bueno, no sé si esto compete contigo, pero es, ¿a qué edad es el momento ideal para hacer una evaluación en un niño para saber si tiene altas capacidades? Buenísima la pregunta. La verdad es que es una de las primeras dudas que tienen los papás, sobre todo cuando tienen a sus hijos pequeños y que son lo que también por ahí les demandan niños de alta demanda, ¿no? Que son comentados como en ese contexto. ¿Cuál es la mejor edad? La mejor edad, digamos, para mí personalmente después de los 4 o 5 años de edad, aunque se puede hacer desde los 3 añitos, pero justamente uno de los temas, entre más pequeño sea, las evaluaciones psicométricas sobre todo tienen mucho tema de complicarse cuando el niño viene cansado, cuando viene distraído por alguna razón, que a veces llegan de malas porque se quedan dormidos en el carro y ya llegan como de malas, modorros. No hay tanto control en el sujeto de estudio. Entonces, este tipo de cuestiones emocionales en el menor pueden impactar negativamente en una evaluación. Por eso, para tener una evaluación más clara y sobre todo más, digamos, certera, exacto, más confiable, yo siempre les recomiendo que sea después de los 4 o 5 años, de preferencia 6. Pero hay casos que sí se requiere desde los 3 añitos, tampoco digan que no se puede, sí se puede. Hay casos muy extremos, pero sí, de repente hay niños que casi desde los 2 años te manifiestan estas conductas y pues en cuanto cumplen los 3 a evaluar para poder identificar su potencial. Ok, excelente. La siguiente pregunta es, ¿qué señales podría ver en mi hijo para pensar que pueda tener actitudes sobresalientes? Fíjate que eso también es bien interesante porque de forma general la gente espera de un niño sobresaliente que sea bueno en matemáticas, que conozca números, que se sepa el abecedario, sobre todo cuando son muy chiquitos, ¿no? Que hable súper fluido. Sí, que hable fluido. Sí son características, pero yo algo que les cuestiono siempre, no es lo mismo, por ejemplo, recitar los números de memoria, porque tiene una memoria privilegiada, a comprender qué significan los números. Es ahí donde hay una pequeña diferencia. O, por ejemplo, igual con el alfabeto, muchos papás me dicen, es que el niño ya se sabe el alfabeto al revés y al derecho y en español y en inglés y no sé cuántas. Sí, pero realmente sabe qué implica las letras con el sonido y con una comprensión de comunicación o con una intención de comunicación, ya es otro cantar. Entonces, esos sí son indicadores que sepa cosas, que tenga conocimiento de elementos, pero aquí la maravilla es cómo utiliza esos conocimientos. Es decir, ¿qué hace con lo que sabe? ¿Qué hace con lo que sabe, no? O sea, hay niños, por ejemplo, que conocen los números y se dedican a contar cuánta cosa se les ocurre o son capaces de decirte, por ejemplo,
llegar de la escuela a la casa de la abuelita y de regreso y se saben las calles. Esto te da indicadores de que no solamente tiene buena memoria, sino que su ubicación espacial también es buenísima, ¿no? Y que además lo puede hacer de que date vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, 3 casas y es esa, ¿no? O sea, ese tipo, por eso lo más interesante es cómo usa la información, ¿sale? Y no centrarse solamente en números o letras, sino también darse cuenta que hay niños que conocen. El típico, lo más común es que sepan sobre dinosaurios. Es como un tema muy curioso en general de los niños con altas capacidades. Pero, por ejemplo, también hay niños que les encanta el universo, que les encantan las piedras, que les encantan los insectos. Estos intereses como muy fuera de lo común. Que se clavan mucho en ellos. Ya son indicadores interesantes, ¿no? Su forma de hablar, que hablan, hay veces que me dicen los papás que la queja es que habla como un adultito. Es un señor. ¿No? Es un señorcito. ¿Sí? Entonces eso es muy curioso porque sí, efectivamente te hablan con una propiedad impresionante, te hablan con una estructura de lenguaje bastante elaborada. O sea, de que de repente a veces uno dice, ahora sí que sujeto, verbo y predicado, ¿no? Es que fui a la tienda ayer con la tía, ¿no? Y ellos te dicen, el día de ayer estuve dirigiéndome hacia la tienda con la familiar. Y tú así como, el chiquillo tiene 3 años, ¿no? Y entonces, ¿qué te pasó? Está narrando ya un libro. Entonces, eso es, por eso digo, más allá de lo que conoce o lo que sabes, cómo utiliza lo que sabe. Ok, excelente. ¿Sale? La siguiente pregunta es, ¿puede un niño tener TDAH o dislexia y al mismo tiempo tener altas capacidades? Sí, fíjate que este es un tema que tiene relativamente poco que lo estamos descubriendo. ¿Por qué lo estamos descubriendo? Porque normalmente, primero por tradición, siempre se identifica primero la discapacidad, ¿no? El autismo o el TDA. Lo que te limita. Pero como ahora ya está más trabajado el tema de las altas capacidades, de repente te das cuenta que un chico con altas capacidades o con autismo originalmente tiene altas capacidades. O que un chico con altas capacidades de repente tiene conductas en las que se ve como distraído o que anda haciendo 50 cosas a la vez o que no se puede quedar en paz y le rascas poquito y pues sí, resulta que también tiene TDA, ¿no? Entonces, pero básicamente a estas condiciones ya juntas tenemos, no te sabría decir qué tanto hace que, pero es relativamente poco, que le estamos llamando doble o triple excepcionalidad. Todavía estamos peleándonos con el concepto, cómo se le va a llamar, a qué son dobles, qué son triples, qué involucra una, qué involucra otra, ¿no? Pero lo interesante es reconocer que hay muchos chicos y chicas que pueden tener una alta capacidad intelectual que no se manifiesta abiertamente porque todo el mundo está viendo el TDA o porque todo el mundo está viendo el autismo o porque su mismo autismo enmascara esta capacidad intelectual que tienen o porque la falta de esta autorregulación para poderse concentrar o atender en una cosa no le permite tener desempeños mejores que manifiesten su alta capacidad intelectual, ¿no? Entonces, o por ejemplo, de repente ven niños que se distraen mucho y te dicen, es que habla muchísimo hasta por los codos, ¿no? Parece perico y no lo callo. Sí, pero si te fijas qué habla, sobre qué habla, qué tipo de temas toca y qué tan profundo toca esos temas, te vas a dar cuenta que no es solamente una verborrea común, sino que es una verborrea porque su cabeza explota en tanta información que su hiperactividad se manifiesta a través del lenguaje y de, es que fíjate que fui, que vi, que encontré y que resulta y Eso es una forma de hiperactividad, pero mucha gente la cataloga desde la parte no tan positiva porque es molesto estar escuchando a alguien que te habla mucho de un tema y en esa velocidad ya tienes hiperactividad, cuando lo que está pasando es una cabeza con una gran capacidad intelectual que junto con una hiperactividad verbal, pues obviamente detona un montón de cosas, ¿no? Que es difícil comprender. Por eso le hablamos de doble o triple excepcionalidad, porque pueden estar estas dos condiciones juntas, TEA, autismo y hiperactividad, o puede estar alta capacidad, hiperactividad y autismo, o alta capacidad y autismo. O sea, es una serie de combinaciones bastante extrañas, ¿no? Entonces, ¿pueden estar juntas? Sí, sí pueden estar juntas, pero ojo, porque a veces se confunden unas con otras. ¿Como cuál? O sea, ¿con por cuál ejemplo, se confunde más? Muchas veces la alta capacidad, muchas personas se quedan con la hiperactividad. Es que es hiperactivo, no tiene autorregulación, entonces hay que trabajar eso. Y en la evaluación ves que trae un CI, un coeficiente intelectual de 140, pero pues como el tema es la hiperactividad. ¿Cuál es el promedio para...? Ahorita te digo el promedio. Entonces, como traen el tema de la conducta, ya haz de cuenta que no le hacen caso a la alta capacidad y entonces se encierran en el TDA y trabajan solamente el TDA y la alta capacidad la dejan de lado. Entonces,
A veces pasa eso, a veces pasa que totalmente se enmascara y ni siquiera se te manifiesta en un coeficiente intelectual. Entonces, por eso es tan delicado el tema. Y muchas veces se va mucha gente hacia la conducta y, pues si fuera tan inteligente, ¿por qué no se autorregula? Entonces, pues porque tiene una condición que se llama hiperactividad más la alta capacidad, ¿no? Okay. Entonces, sí es complejo. ¿Cuál es el CI esperado? Bueno, ese también es un tema de debate a nivel internacional y nacional ya no tanto, porque Secretaría de Educación Pública tuvo la maravilla ocurrencia de hacer una investigación en el 2003, del 2003 al 2006 en México con niños mexicanos, y genera una propuesta de atención para esta población. Y ahí determina que un coeficiente intelectual mínimo esperado para considerarlo como aptitud sobresaliente intelectual es de 116. Okay. Contrario a nivel internacional, que se espera mínimo un 120, de preferencia un 130. ¿De qué depende esto? Depende de la comunidad, depende del país, depende de las políticas educativas de cada lugar. México ha sido como de los más flexibles, por eso es una gran bendición que desde el 116 se reconozca que ya tiene una necesidad educativa, ¿sale? Pero a nivel internacional, por ejemplo, países como España, Estados Unidos, Argentina, si no tienen 130 de CI, no los atienden. Dices, pero se quedó en el 129. Pues lo siento, no tiene 130, no se atiende. Okay. Pero también es un parámetro muy interesante. Por ejemplo, aquí en México tenemos varias escuelas que se dedican a atender específicamente niños con altas capacidades. Una de ellas la tenemos aquí en Jalisco, que es el Centro de Desarrollo para Altas Capacidades, Centro Escolar de Desarrollo para Altas Capacidades, que es el CEPAC, para conocer más fácil. Está ubicado aquí en el centro de la ciudad. Hay todo un protocolo para ingresar a esa escuela. Ellos sí te solicitan 130, pero tiene una razón bastante lógica. Si no tuvieran su parámetro tan alto, pues muchísimos niños podrían entrar a la escuela y la verdad es que tienen muy pocos lugares. Okay. Tienen en promedio, cada año ingresan a la escuela alrededor de 20 chicos a primero de primaria y 20 chicos a secundaria, primero de secundaria solamente. Entonces, imagínate, si lo abrieran mucho con un CI muy bajo, sí, no se estaría muy complicado, ¿no? Okay. Entonces, por eso ellos sí, de 130 para arriba, y aún así chicos con más de 130 no han ingresado al CEPAC, porque resulta que hay chavos con 150. Ah, ok, ¿no? o sea, entonces, aunque los pases, sí hay otros que... Más alto, okay. no hay, ¿no? Entonces... Oye, Bárbara, y comentábamos también un poquito detrás de cámaras que entra esto de las altas capacidades dentro de las neurodivergencias o no, porque también ahorita que comentábamos el autismo, TEA, todo este rollo, o sea, ¿entra dentro de esto? Sí, estamos como en este diálogo todavía, también el hablar de neurodivergencias también es un término muy nuevo, entonces todavía no hay como una definición clara. Sin embargo, si hablamos que el neurodivergente es el que funciona diferente a lo común, entonces estamos hablando que las altas capacidades también ingresan ahí, porque ven la vida diferente, asimilan la información diferente, manejan la información de forma diferente y por eso tienen una conducta distinta. Okay. ¿no? Entonces sí entra en esta categoría de neurodivergencias. Ok. ¿Y cómo sería el tratar o vivir con un niño que tiene altas capacidades? O sea, en el día a día, me imagino que en la escuela pues ya hay protocolos y metodologías muy específicas, pero dentro de la familia, o sea, ¿cómo podría ser? Porque luego también creo que se puede perder en esto de que se convierta como en el objeto de estudio, en el conejillo de indias, pues es que tiene altas capacidades y como decíamos, ¿no? Detrás de cámaras, pues parece que ya tiene la vida resuelta porque tiene altas capacidades. Pero nada que ver. Fíjate que con las familias es un tema bien complejo. Tengo también ya casi 20 años trabajando con familias de niños con altas capacidades, de niños y niñas, y hay como una gran diversidad en este tema, ¿no? Están, por ejemplo, los que solamente apoyan al varón y no a la mujer. Eso es bien interesante. Sus hijos... Si teniendo hijo e hija, y que ambos tienen altas que ambos capacidades. puedan tener altas capacidades, te piden el apoyo para el hijo, pero no para la hija. Órale. Y todavía te dicen, no, ella está bien, no pasa nada. Y entonces digo que no, ella también necesita, Qué por triste. favor. Entonces, ese es un punto bien delicado, ¿no? Pero dentro de esto, la verdad es que es todo un desafío vivir con chicos con altas capacidades. Una, porque muchas veces el padre o madre también tuvo altas capacidades, es una persona de altas capacidades que nunca fue identificada, que nunca fue acompañada, que nunca fue atendida. Entonces, cuando se da cuenta que su hijo tiene estas características, pues le quiere dar todo lo que ella no tuvo. Y entonces tenemos un juego muy complejo porque es ayudarles a los papás a entender que si bien es un desafío, también tienes que aprender a acompañarlo de una manera positiva, de una manera que no
abuses del menor, porque estamos encontrando abusos en las familias hacia los hijos, porque pues es lo que yo no pude ser. O ¿sabes? como que les exigen de más, o sea, en ese Exacto, sentido. ¿no? Y por un lado es lo que yo no pude ser, y por otro lado es, si eres así, deberías de hacer todo lo que yo no logré hacer. La vara sube muchísimo. Exacto, entonces hay esta presión muy fuerte hacia los niños, no todas las familias afortunadamente, pero sí se da este fenómeno. En familias un poquito más comunes, digámoslo así, es una responsabilidad muy grande. Hay papás que se preocupan, pero sobre todo que se ocupan de encontrar información y de buscar ayuda y apoyos para poder tener esto, ¿no? Para poder mejorar la educación de sus hijos. Todavía sigue siendo un tema complejo. Desafortunadamente también te topas con muchos charlatanes hoy en las redes, que no falta quien cree que por leer un libro ya sabe todo. Y entonces acompañar a las familias ha sido también un reto, porque las familias tienen, por ejemplo, primero el entender que su hijo es diferente, y pasan un duelo muchas de ellas, como cuando te dicen que tu hijo tiene discapacidad, ¿sabes? Es así como que, ¿qué voy a hacer con esto? Pues tal vez como que piensan que su vida va a ser más difícil, Exacto, que sí, se van a ver rodeados de situaciones ¿qué hago con complejas. esto, no? Ajá. ¿Qué hago con esto diferente? Ajá. Que no era lo esperado, ¿no? Exacto. Entonces, ya desde ahí hay que acompañarles en este duelo, en reencontrarse con su hijo, reconocer a su hijo y reconocerse ellos como papás, ¿no? Otra de las cuestiones que viven los papás es que a veces hay una rayita muy fina entre el apoyar los intereses de tus hijos y exigirles al grado de tener toda su agenda ocupada y olvidarse de vivir. Ya saliendo de la escuela te llevo a clases de no sé qué, y luego a la terapia de tal. Y entonces, ¿el niño a qué horas vive? ¿A qué hora es niño? ¿A qué horas es niño, no? Y a veces dicen, es que él me lo pide. Sí, él te pide porque tiene la necesidad de aprender, tiene la necesidad de buscar información, tiene estas necesidades, pero tenemos también como adultos enseñarle, la responsabilidad de enseñarle a que también está padre disfrutar de un atardecer, también está padre disfrutar de una tarde en el parque comiéndote un helado sin que tengas que hacer nada extra, sin que tengas que competir por el helado, sin que tengas que competir en el juego. O sea, esta tranquilidad del estar contigo mismo, ¿sabes? Esa parte creo que es la que últimamente, por lo menos yo sí me he enfocado en que los papás entiendan que el tener un hijo de esta naturaleza, no todo es desarrolla su potencial porque se va a perder. También tenemos que enseñarles a ser personas, a ser humanos, a ser empáticos, a ser ciudadanos de un mundo globalizado que te demanda muchísimas habilidades blandas, ¿no? Que a veces se nos olvida porque la matemática, porque la literatura, porque la ciencia. No, espérate, hay que aprender a respirar. No son robots, ¿no? Así es. Por eso me encantó el tema también de tu podcast. Gracias. Porque es aprender a vivir de la mejor manera y a disfrutar lo que te llega al día. ¿Sabes? A veces con los papás me cuesta mucho trabajo que escuchen esta parte de decir, a ver, bueno, he tenido casos que los papás les digo, tu próxima tarea es tirarte en el pasto 10 minutos, 15 minutos, bueno, 5 minutos si no puedes más, que yo por mí que es para tirarte toda la tarde, y tirarse los dos en el pasto y disfrutar del viento en tu cara, del sol, de las nubes, de inhalar y respirar el pasto, de este olor de la tierra mojada, o sea, de detenerte a vivir, ¿no? O sea, en este sentido más humano y más personal. Y los papás se me cambian así como que me estás diciendo. Creo que me equivoqué de oficina, ¿no? Sí, creo que aquí no es. Pero yo les digo mucho, es que para aprender no le va a costar trabajo, ¿no? Él va a aprender en todos los momentos, pero ¿en qué momento va a aprender a vivir consigo mismo? ¿En qué momento va a aprender a vivir con el otro? ¿En qué momento va a aprender a disfrutar de estos ratitos, de estar en una plática a gusto, con alguien que piensa diferente a ti, con alguien que a lo mejor no piensa tan rápido como tú, con alguien que a lo mejor piensa más rápido que tú, y que tendrás que aprender a tener esta tolerancia? Entonces, sí, para las familias es todo un reto el poder entender este equilibrio entre lo que es el desarrollo del potencial del niño y el desarrollo de un ciudadano, de una persona, de un ser humano, ¿no? Es un tema complejo, pero sí, bien interesante y fascinante. Y me imagino también que para los niños, ¿no? Porque una vez que los diagnostican o les dicen, los catalogan, es como que, uy, pues soy súper inteligente, tengo que poder o tengo que saber todo, ¿no? Más aparte, si los papás están en esta parte súper exigente, pues sí, o sea, me imagino que el niño entra en un no puedo disfrutar, no puedo, exacto, estrés, y con poquito que te equivoques o que te salga mal algo, la tolerancia, la frustración, me imagino que está en cero. O sea, qué importante esto que dices de ayudarlos también
a que aprendan a vivir, o sea, no nada más a estar todo el tiempo, como dices acá, pensando en la matemática y en la lógica y que si ya desarrollé un no sé qué, o sea, pues no, ¿a qué hora vas a vivir, no? O sea, ¿cómo vas a ser un humano, un adulto funcional, no solo en estas partes, como mencionan, ¿no? De las altas capacidades, sino también en la parte emocional. ¿Cómo se ve o cómo has visto tú que viven los niños esta parte también, como las emociones, son muy exigentes? Hay de todo. Hay de todo. Hay niños que, a mí me gusta mucho cuando damos resultados, evaluamos una psicóloga, también especialista en el tema, además tiene maestría en terapia familiar, la verdad es que es una gran persona, y tu servidora, yo evalúo la parte académica. Cuando entregamos un informe, yo siempre les digo a los papás que me gusta que estén los niños presentes, porque es ahí justo el momento donde puedes decirle al niño, hay unos que dicen, ay, claro, yo sabía, era lo mejor del mundo. Entonces le dices, a ver, espérate, es una responsabilidad, no nomás es decir, yo lo sé todo y lo puedo todo, tienes que ser responsable. Siempre les pongo el ejemplo de Peter Parker y la tía, ¿no? Cuando le dice, gran poder. Un gran poder lleva una gran responsabilidad, ¿no? Y esa analogía les cae súper bien a los niños independientemente de la edad, ¿no? El que sepan que claro que tienen un gran potencial, pero también tienen una gran responsabilidad. Me ha tocado ver chicos que llegan con su autoestima destrozada porque fueron tan diferentes al resto del grupo, que recibieron tanto acoso y tanta violencia escolar, que ellos creen que no son capaces de nada. Pero a mí me gusta mucho, tengo una prueba que les aplico que me da el resultado inmediato porque es digital. Y entonces hace poquito tuve una chica que ella, bueno, con el autoestima por los suelos, no creía que fuera capaz de nada. Cuando le enseño su resultado, le dije, mira, lo esperado es esto, lo ya sobresaliente es aquí, y ella llegó hasta acá, ¿no? Entonces, bueno, estaba que no se la creía, ¿no? Le digo, es que tienes gran potencial. Le dije, ahora tenemos que conocer tu potencial y saber qué vas a hacer con eso. Bueno, a los días me manda un mensaje la mamá hermosa y me dice, ¿sabes qué? Nunca había salido tan feliz de una sesión como salió contigo. Dije, pues gracias, ¿no? Porque la verdad de eso se trata, de que ellos también se valoren, de que se reconozcan como personas valiosas, pero que se reconozcan que también hay que trabajar en eso, ¿no? Que no nada más es decir, ya tengo todo el paquete y ya soy feliz, ¿no? Sino, ¿qué vas a hacer con ese paquete? Y eso es lo que normalmente hacemos. Cuando entregamos resultados, buscamos que el chico entienda la condición, entienda de qué se trata, pero entiendan también que se requiere un trabajo, ¿no? Y hacemos sugerencias a casa para que desde casa se pueda dar este apoyo de manera más natural, y mandamos sugerencias a escuela para que también la escuela pueda favorecer el desarrollo. Pero sí es todo un tema con los chicos, hay de todo. Ok, y ahorita me surgió esta duda de que decías mandamos a casa y mandamos a escuela, o sea, ¿puede un niño con altas capacidades estar en una escuela o en un colegio particular X, pero aparte estar asesorados con ustedes y de alguna forma ir trabajando en conjunto? Sí, de hecho lo que yo siempre les sugiero, aquí el tema es que a veces algunas escuelas no nos dejan. Ojo con las escuelas. Sí, porque a veces digo, yo como maestra lo sé y lo reconozco, que a veces nos sentimos invadidos, ¿no? O sea, ¿por qué va a venir otra a decirme cómo hacer mi trabajo que tengo tantos años haciéndolo? Lo cual es muy respetable y muy cierto. Pero como les digo, no es que yo les vaya a decir cómo hacer tu trabajo, es que nomás te voy a dar algunas ideas para que sepas cómo adaptar tu trabajo para facilitarte la chamba con él. Y por el bien de los niños, por el bien de los cuentas, niños, ¿no? Y que además al final del día todos van a salir beneficiados, ¿no? Entonces, por eso es importante la escuela. Hoy en día te puedo platicar que en estos 20 años de trabajo con estos chicos, hace 20 años yo tenía una escuela que por casualidad llegó con asesoría conmigo y era la única escuela que yo recomendaba para este tipo de niños, porque era la única que se capacitó, se puso ganas, y hasta la fecha hacen todo lo posible por atender bien a estos chicos, ¿no? 20 años después y siguen trabajando. Hoy en día, afortunadamente, ya contamos con más colegios que se han sumado a la causa, más colegios que son más flexibles, más colegios que se han dado cuenta que no es complejo trabajar con ellos, al contrario, es nada más aprender a entenderlos y a saber que ellos requieren otro tipo de elementos, pero pues no es que, me decía una vez un maestro, es que tengo que hacer una planeación distinta. No, no es planeación distinta, simplemente tu misma planeación, cómo puedes hacer el trabajo con él. Okay. Cómo puedes permitirle hacer cosas diferentes sin que te involucre o sin que te incomode a los demás, ¿no? Porque también es un trabajo de aula, por eso es importante el trabajo con todo el salón. Claro, no es una clase particular para el chico solamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en mi centro de trabajo es que buscamos dar primero una sesión de sensibilización a la escuela para que conozcan de qué se tratan los chicos con altas capacidades y que vean con algunas estrategias sencillas cómo pueden facilitar el trabajo.
Ya de ahí, pues si la escuela está dispuesta, pues ya damos una capacitación más formal. O a veces, por ejemplo, un tema bien interesante también con eso es cuando los niños brincan de grado. En México ya existe la posibilidad legalmente para poder brincar de grado. Solamente puedes brincar un año por cada ocasión, pero te permite mucho, sobre todo al chico le permite dejar de aburrirse. ¿No? Hay contextos tan aburridos que dices, por favor, sáquenme de aquí. Y lo puedes brincar de grado padrísimo y es una gran estrategia, pero también hacer este acompañamiento, pues sí requieres de alguien que tenga más experiencia. Hay escuelas que lo hacen muy bien. Por ejemplo, esta que te digo que tiene ya 20 años trabajando con nosotros, que tienen trabajando con esta población. La verdad es que ellos ya se van solitos, saben tomar la mejor decisión para el estudiante y padrísimo. Pero las escuelas que apenas empiezan o que tienen como estas dudas de cómo hacer este proceso, para eso estamos nosotros, los acompañamos. La verdad es que tengo muchas asesorías gratuitas porque, como les digo a los papás y a los maestros, me interesa que sepan. No me interesa hacerme rica del tema, me interesa que sepan. Me interesa compartir la información para que cada día más los chicos tengan espacios más adecuados. Entonces, sí es importante el trabajo, escuela, familia, especialistas, pero sí también es importante la disposición de las tres partes, ¿no? Claro, porque si no está difícil, ¿no? ¿Y qué podría pasar, Bárbara, con un chico, con una chica que tiene altas capacidades y no sé si la palabra es tratado, orientado, acompañado, acompañado. ¿Cuál sería la palabra? Y si no se acompaña, ¿puede llegar a ser un adulto que pierda estas altas capacidades o no se pierden realmente? Excelente pregunta. Una vez una mamá me decía, porque quería que su chiquita de 2 años y medio se moviera de grado, ¿no? Y dice, es que eso no es posible. Ya fuera a la universidad. Sí, casi, ¿no? Y aparte, el protocolo para acreditar grados, para promoverte de grado, empieza a partir de segundo de preescolar. Entonces, ni siquiera entraba al preescolar. Yeah. Y yo le decía, tienes que esperarte, y le daba información sobre otro tipo de elementos. Y ella muy angustiada me decía, es que mi hija va a dejar de aprender, que es como el primer... A los 2 años. A los 2 años, ¿no? Entonces yo le decía, a ver, y uso mucho ese ejemplo porque me encanta y sé que soy bien malvada a veces y soy bien drástica, pero les digo, a ver, ¿tu hija va a estar encerrada en un cajón, así atada de manos y pies, en un lugar oscuro, sin poderse mover, sin contacto con nada? Me dice, no. Entonces, ¿por qué crees que va a dejar de aprender? Claro, como que pensamos que solo aprenden en la escuela, ¿no? Exacto. Nada que ver. Nada. Por eso es tan importante que aprendan a vivir en este mundo. Por eso es tan importante que se explayen en contextos que no necesariamente sean académicos, sino también en esta parte espiritual, ambiental, humana, artística, ¿no? Artística, deportiva. O sea, hay tantas cosas que hacer donde tu niño puede ir desarrollándose. Si hay un dicho que lo dice un autor muy reconocido, que es Javier Turón, él es español, tiene más de 50 años dando atención a estos pequeños. Él dice que talento que no se trabaja se pierde. Pero luego hay otro autor también maravilloso que se llama François Gagné, que es de Canadá, también con 50 años trabajando en este tema, que dice, más allá de perderlo, se queda como dormido, porque hay adultos que han logrado retomar su talento y explotarlo en edad adulta. Pero dices, pero pues cuánto tiempo perdido, ¿no? Claro. Por eso, ¿qué pasa cuando identificamos? Entre más pequeño identificamos y acompañamos, obviamente pronosticamos un mejor desarrollo, ¿sí? Claro. A veces eso no es posible. Hace poco dialogaba con una doctora en educación del TEC de Monterrey, que yo le decía, es que en el planteamiento que ella hacía, yo le decía, es que asumes que no todos, o que los chicos que recibes no han sido identificados previamente, o que ellos no se saben sobresalientes previamente. Dije, hoy en día, después de 20 años para mí de trabajo, te puedo decir que pues aquellos chicos que yo atendí hace 20 años ya están en la universidad, ¿no? Ya te llegaron y son niños que ya tuvieron un acompañamiento, que ya tuvieron un trabajo y que aún así cuando llegan a la universidad se enfrentan con barreras tremendas. Entonces, no es cuestión de que si el alumno se sabe o no se sabe, es que tanto tu escuela está preparada y lista para recibirlos. Okay. Entonces, ¿es importante el acompañamiento? Sí, claro. Siempre que tengas un acompañamiento vas a tener mejores oportunidades. Y no porque tengas la varita mágica uno de especialista y digas, ay, esto va a pasar, sino porque al final del día vamos aprendiendo de manera conjunta y en colectivo, pues tenemos un grupo ahorita, yo tengo un chat de papás, que se llama Red de Padres de Hijos con Aptitudes Sobresalientes. En este chat tengo ya gente que tiene más de 10 años conmigo en este acompañamiento. Hay papás que se van ingresando apenas y me encanta porque les digo que la dinámica del chat es, tienes una pregunta, hazla. Y primero dejo que los papás de más experiencia les compartan su experiencia.
Ya cuando veo que ya necesitan como un apoyo, entonces ya le entro yo, ¿sabes qué? Pues es que Ujú. mira, está este documento, puedes hacer esto, tal cosa, el trámite va así, cosas así, ¿no? Pero me gusta mucho que entre papás se vayan ayudando y ese acompañamiento también lo llevamos a la parte presencial con algunas reuniones presenciales que tenemos conferencias en línea, o sea, sí hacemos ya mucho trabajo, pero pues ha sido el resultado de 20 años, ¿no? Entonces, sí es muy importante el acompañamiento, encontrar tu tribu, como dicen algunos, ¿no? Poder encontrar esta tribu que a lo mejor no te resuelve, pero sí te escucha. No, claro, ya te sientes parte de, ¿no? Creo Así que justo es. como mencionabas, algo que puede llegar a afectar mucho en el autoestima es sentirte, Diferente. exacto, diferente, que no Ujú. perteneces, ¿no? Así es. Entonces, justo como dices, y una vez que encuentras esa tribu, pues te sientes Sí. acompañado. Y Bárbara, digamos, el pronóstico, a las altas capacidades a las que pueden llegar estos chicos es solamente en el ámbito como académico, lógico, matemático, o sea, como a ciertas Ajá. carreras o también de repente en deportes, en artes. Fíjate que en México, lo que yo te platicaba, el Secretario de Educación Pública reconoce 5 ámbitos. El intelectual, que tiene que ver con lo científico, lo tecnológico, la literatura, las matemáticas, estas cosas. Está el creativo, que se manifiesta pues en un sinfín de cosas. Está el socioemocional, que tiene que ver con los líderes, que no necesariamente tienen un área de ingenierías o son líderes, ¿no? Y te mueven a la gente y son tremendos, ¿no? Que a veces estudian carreras que ni les sirvió para nada, pero por su liderazgo llegan súper lejos. Está la deportiva o la psicomotora, que es la que tiene que ver mucho más con el deporte, y está la artística en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, para México sí tenemos todo este ámbito o este abanico de posibilidades en las altas capacidades. Por eso hace rato que hablábamos de las dobles o triples excepcionalidades, también te puedes encontrar, por ejemplo, lo que son nuestros talentos en deporte adaptado, que son chicos con discapacidad intelectual, pero que tienen un talento deportivo impresionante, ¿no? Que son medallistas a nivel internacional. De hecho, México gana medallas en los Paralímpicos como si fueran chicles, ¿no? Porque son grandes atletas, aunque su capacidad intelectual esté mermada, ¿sabes? Y eso también hablamos de una aptitud sobresaliente. Entonces, y es una doble excepcionalidad y es como todo este tipo de cosas que hablamos, ¿no? Ok, entonces no es solamente, es listísimo y me sabe resolver esta ecuación o Sí, esto, no. o sea, también entender esto, ¿no? El tipo de inteligencia que más tiene desarrollado, que más facilidad se le da para desarrollar. Y alguna vez escuché también que era mejor o convenía más justo desarrollar este potencial en lugar de tratar de nivelar los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, si soy buenísimo en matemáticas, pero en español, en ciencias, bueno, a mí me tocaron ciencias naturales y todas estas, ¿no? Como en lugar de tratar de emparejar mis calificaciones a todas 8, 7, 9, a lo mejor una 10 de repente, pues vete sobre la que eres bueno o mejor. Digo, tampoco creo que es abandonar lo demás, No. pero sí ir enfilando. Exacto, enfilando más como... Fíjate que esto se pega con lo que comentamos hace ratito de cómo acompañar a las familias. Cuando buscan un proceso de acreditación anticipada o de promoción de grado, de andarse brincando los grados, me encuentro muchos conflictos porque de repente me dicen, es que es buenísimo en matemáticas. Y yo, sí, pero para brincar de grado, sobre todo en primaria, si tú sabes álgebra, estando en tercero de primaria, pero todavía no sabes escribir un enunciado correctamente, tienes problemas de ortografía, no sabes de historia de México, no sabes tu ubicación geográfica local, ¿para qué te voy a mandar a un grado superior? ¿No? Entonces, sí hay cosas que necesitamos tener claras que si no tienen que estar al mismo nivel de la aptitud que manifiesta el menor, sí deben tener por lo menos las competencias mínimas de una educación básica, ¿sale? O sea, la educación básica tiene que ser lo mejor posible en cualquier estudiante, pero cuando hablamos de aceleración, sí son chicos que son buenos en todo. Ahí sí tienen que ser buenos en todo. Puede ser que por ponerlo en términos numéricos, puede ser que en matemáticas sea 10, en español sea 9, en ciencias sea 8, pero realmente en todos estos 3 está por arriba del resto del grupo, ¿no? O sea, a lo mejor ciencias todavía le cuesta trabajo. Tengo chicos que tienen broncas en historia, por ejemplo, ¿no? Dices, ok, ponte pilas en historia y trabajamos para que te puedas promover de grado. Pero hay chicos que de verdad son buenos en todo. Y cuando digo en todo, es en todo. Hasta en artística son buenos, hasta en deportes son buenos, hasta en todo son buenos. Entonces esos casos son fascinantes para promover de grado porque de verdad ves el potencial y ves cómo al brincarlo de grado es un gran beneficio para el estudiante.
pero cuando no tienen esa posibilidad porque solamente son buenos en una asignatura o en un área del conocimiento, entonces sí tenemos que trabajar en que sigan desarrollando todo su potencial en las otras asignaturas, aunque no sea de manera sobresaliente, pero que sean ciudadanos potentes, ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que cuidar, por eso el acompañamiento es tan relevante. ¿Y qué es lo que en tu experiencia has visto que les funciona o les sirve más a estos chicos? O sea, el que esté en estas tres partes, como ya has comentado, casa, escuela, o sea, que estén como en coordinación, o has visto tú que hay algo así en específico que cuando les falta o cuando lo tienen, se disparan. Mira, yo creo que lo que más a veces requieren los papás es sí estar acompañados por alguien por otras familias o por algún experto. Okay. La escuela a veces tiene un buen trabajo y en general tienen buenos trabajos las escuelas porque no hay escuela mala. Realmente las escuelas a veces dependen más del estilo de trabajo de la escuela que no es compatible con el del estudiante. Por eso pues tienen que andar buscando a ver cuál funciona mejor. Pero no porque la escuela sea mala, sino porque deberás encontrar algo que te funcione. Pero cuando tú como papá te empiezas a hacer tus ilusiones o tus imágenes, tus expectativas y pierdes suelo, si no hay un acompañamiento, si realmente el estudiante llega a ser afectado de manera importante, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, no sé si recordarás un caso muy famosillo en Ciudad de México de un chico que entró a estudiar, me parece que geografía, biología, una de ciencias en la UNAM, a los 11 añitos, sí recuerdo, sí. ¿no? Y fue muy polémico porque acusaron al niño de mal portado, que no era posible que estuviera y que se sintiera más que los maestros, y realmente señalaron mucho al menor. Sin embargo, la escuela, yo siempre lo he dicho, tú puedes hacer una promoción de grado, pero la escuela que lo recibe está preparada. Y el caso de la UNAM, pues eran sus primeras experiencias con estos chicos. Obviamente, los que estaban trabajando con él no tenían ni idea qué hacer con un niño, que no puedes decir bromas de adultos porque tienes a un niño, que no puedes conducirte como adulto porque hay un niño presente. O sea, sí es un conflicto eso, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que los papás se emocionan tanto con el que mi hijo se merece todo y no hay un acompañamiento, híjole, truenan los hijos, truenan las familias. Y te puedo decir, hubo un caso hace muchos años de un chavito que era buenísimo en geología. A los 8 años te daba conferencias a nivel internacional sobre geología mexicana, ¿no? Era una cosa tremenda. Cuando llegó como a los 12, 13 años, dejamos de saber de ese chico, ¿no? Y lo poco que se supo fue que llegó un día a su casa y dijo, ya me harté, ya no quiero esto, quiero una vida normal, a sus 12 años, ¿no? Y eso es un chico mexicano. Pero en la historia hay muchas historias, tristemente, que cuentan, por ejemplo, hace poco encontramos la historia de una persona de Asia, no me acuerdo qué país, que también así lo traían y a los 14 años, después 14, 15 años, terminó recluyéndose y ya no quiso saber más del mundo, iba a su trabajo a dar clases en una universidad y se regresaba a su casa, ¿no? Y me acuerdo mucho que una vez tuve la oportunidad de platicar con el director de ciencias en la UNAM, no me acuerdo qué área de ciencias era, el doctor Hirsch. Le platicábamos de lo que estábamos haciendo en México con estos chicos, ¿no? Y me dice muy en esos 5 minutos de honestidad, de wow, me dice, qué bueno que están haciendo esto. Dice, porque yo tengo compañeros que van del cubículo a su casa, de su casa al cubículo, y no hay interacción, no tienen familia, están solos. Dice, me parece tan triste que tengan este tipo de vida, ¿no? Y eso te digo que me pasó hace como 15 años, ¿no? Entonces, dices, de verdad es importante el acompañamiento, es importante que los papás se acerquen a alguien que les ayude a no perder el suelo, que a veces les decimos cosas muy duras, pero no es por malestar, no es por molestar, no es por amargarles la vida, es porque se den cuenta que necesitan aprender a vivir en sociedad, ¿no? Y que es primero tu hijo. Yo ahorita estoy con un conflicto y trabajando en ese conflicto, porque me encanta, también soy bien curiosa y bien metiche en todo, la violencia que están viviendo algunos niños, ¿no? Que para mí ya raya en violencia, el que tu hijo pase más de 10 horas estudiando porque tiene un examen, el que tu hijo pase horas estudiando con fiebre, con gripa, con un malestar físico, pero tiene que seguir estudiando porque viene una competencia. Eso me parece que raya en violencia. Y aquí el tema está en cómo les decimos a los papás que estás violentando a tu hijo, sin que el papá se sienta agredido, sin que termine botando todo. O sea, sí es un tema. Por eso cuando dices, ¿cómo le podemos hacer para vivir mejor?
pues no perder suelo, ¿no? Darte cuenta que tu hijo es un ser humano, que lo estás formando, que lo estás acompañando en este aprendizaje que se llama vida, porque no tienes nada hecho, porque todos aprendemos, ¿no? Alguien decía por ahí, pues, ¿qué crees? Nadie sabemos cómo ser adulto, ¿no? O sea, al final del día todos vamos aprendiendo. Sí. Entonces, igual con tu hijo, él también tiene que ir aprendiendo y no le puedes resolver todo. Entonces, sí estamos, esto que te digo son casos ya bien extremos, afortunadamente no es la mayoría, ni siquiera es un porcentaje alto, pero pues para mí un niño que viva esto no debería de ser, ¿no? O sea, nadie debería vivir esta violencia. Y desafortunadamente pues sí tenemos varios casos ya en México que yo he estado dándole seguimiento, que me parece que ya rayan en la violencia, ¿no? Rayan en la violencia porque hace un momento decías, a veces cuando el papá o el chico sabe que tiene este potencial, se le echa tanta carga emocional que por no hacer quedar mal a su papá, sigue y sigue y sigue y sigue hasta que revienta, ¿no? Y yo creo que no debemos permitir que nadie reviente. Creo que se vale que te intereses en estos temas que te apasionan, pero también tienes que aprender a vivir. Y que el papá entienda que su hijo va a lograr su desempeño y que no necesita lograrlo antes de los 15 años, que tiene toda la vida para hacerlo. Ahorita, por ejemplo, hace ratito estaba hablando con una mamá que conocí hace unos días. A su hijo lo aceleraron 2 años, ¿no? Lleva 2 aceleraciones. Tiene 14 años y ya está en prepa. Y entonces dices, qué complicado porque no le puedes comprar carro porque todavía tiene los 16 para manejar un carro. No lo puedes tan dejar solo porque sigue siendo menor de edad. El contexto que lo recibe, pues son chavos que muchas veces ya son mucho más grandes que ellos, porque no es solamente su grupo, sino pues todo el colectivo escolar. Están expuestos está expuesto a muchas cosas, ¿no? Y de repente yo le decía, mira, quien te acompañó en la aceleración no puedo decir que haya tomado una mala decisión, pero son cosas que yo sí me cuestiono mucho cuando trabajo con los papás. Y de hecho hay gente que dice que yo estoy en contra de la aceleración. Pero no es que esté en contra, es que creo que hay muchas cosas que pensar antes de Exacto, hay que pensar todo lo que va a pasar, ¿no? El entorno, qué va a pasar con ese niño. Y no solamente como que ponen en prioridad que desarrolle su potencial al máximo sin importar qué te vas a llevar en el camino, ¿no? Así es. Y lo peor del caso es que a quien se llevan entre las patas es a ellos mismos, ¿no? Porque dijeras tú, bueno, va tropezando con la gente y va aventando gente, pues no está padre, pero pues, a fin de cuentas son estrategias que algunos toman. Pero cuando va en contra de ti mismo como persona, pues ya no está padre, ¿no? Entonces, sí, por eso para mí sí es una gran preocupación el siempre sensibilizar a los papás de que los dejen disfrutar de su niñez, de que los dejen disfrutar de la vida, de que les den ese chance que si se quedó, no sé, extasiado en un parque, viendo a la nada, dale chance, ¿sí? Que si conoció un amigo que lo llevó a hacer cosas banales, no le va a pasar nada, no le va a disminuir su coeficiente intelectual, no le va a disminuir su capacidad de aprendizaje, va a aprender otras cosas. Oye, Rey, por ejemplo, ahorita pensando en otro extremo, en el que los padres a veces ni se interesan, ahí ve la tele, ahí ve el celular, ahí ve y que se la pasan pues viendo, no sé, 3, 4, 5, 6 horas. Eso nos pasa más. ¿Eso sí podría llegar a afectar el coeficiente? Más que el coeficiente, el desarrollo de la persona. Ok. ¿Sabes? El coeficiente, de alguna manera, yo les digo mucho que hablar de coeficiente intelectual es hablar de un paquete que traes. Tú naces con ese paquete, ¿no? Puede ser heredado, puede ser una ruleta rusa, lo como quieras, pero es un paquete que tú traes. Okay. En ti depende desarrollarlo o no, pero al final del día, claro que tu contexto es una gran influencia para desarrollarlo, ¿no? De ahí que, por ejemplo, este autor que te decía, François Gagné, él es un fiel creyente y lo ha demostrado en muchas formas, que cuando un niño tiene este acompañamiento, estos facilitadores para poder desarrollarse, tiene una vida plena y desarrolla sus talentos. Pero cuando estos ámbitos no se dan, cuando estos ambientes no se facilitan, no es que pierda su capacidad, pero le va a costar más trabajo. Le va a costar más trabajo llegar a una edad adulta, productiva, le va a llegar a una adultez con problemas de autoestima. Hace poco hablaba con una amiga que tiene alrededor de 30 años y siempre sus discursos es muy frecuente decir, no, pues es que, yo no sé por qué dicen que soy inteligente. Y en esas pláticas de tardes que te llevas de una cosa a otra, de repente dicen, no, maestra, porque me dice maestra, no, maestra, pues yo hasta gané concurso de matemáticas. Y todavía me dices que no eres inteligente. Entonces te atreves a decir que no tenías una competencia. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que claro que nadie les avisó que ella era diferente.
vivía en un contexto, en una comunidad rural, donde pues, el pueblo no es muy grande, se desarrolló lo mejor que pudo y es una chica inteligente, tiene un trabajo, tiene una vida productiva bastante agradable, es bailarina de folclore, es una chica que tiene una vida muy, muy bonita realmente, pero pues porque ella se puso, ¿no? Porque ella lo hizo. Desafortunadamente, a lo mejor si hubiera tenido otro contexto, hubiera llegado más lejos, hubiera llegado a otro lugar, hubiera tenido otra vida distinta, sí, pero a fin de cuentas su potencial no se perdió. Simplemente lo trabajó diferente. Ok. Qué interesante, Bárbara. Ya para ir entonces cerrando este episodio, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? ¿Cómo podemos vivir mejor? Yo creo que no dejar de aprender, no dejar de escuchar al otro. A veces escuchamos cosas que creemos que son en contra nuestra o que nos los dicen para molestar. Y si lo pensamos 2 veces, a lo mejor nos damos cuenta que tienen cierta razón. Podemos vivir mejor si entendemos que somos parte de un todo, ¿no? Yo te decía hace un momento con estos chicos, ayudarlos a entender que no son el único acá solito, sino que son parte de una comunidad que tienen que aprender a convivir, que tienen que aprender a disfrutar de la vida. Yo creo que si he tenido alguna enseñanza importante en este mundo es eso, a que es tan importante un atardecer, un amanecer, una playa que te moje los pies, un helado de repente, es tan importante como un premio académico, como un grado académico, como un trabajo que te reconozca. Es tan importante como tener una familia que te apoye, así como la familia que a veces no te apoya, pero que está, ¿no? Que está ahí contigo. O sea, realmente estar alerta a todo esto y de todo aprendes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos vivir mejor? Pues escuchándonos, acompañándonos y reconociendo que a veces yo no tengo todas las respuestas, pero hay alguien que las puede tener, ¿no? Y que tengo que acercarme a ese que tenga las respuestas. Excelente. Tengo un dicho muy, muy horroroso que siempre les digo en las escuelas. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Muy buen consejo. Sí, porque si ya te buscas, ¿qué, no? O sea, yo no tengo que ser, por ejemplo, yo no soy psicóloga, yo tengo una gran psicóloga a mi lado, ¿no? Que trabajamos juntas. No soy padre de familia, yo no tengo hijos, pero conozco a familias con las que he aprendido muchísimo y que me permiten aprender de ellas. Entonces, a veces eso es lo que vale, ¿no? El poder hacer estas redes. Sí, completamente. Bárbara, ¿algún contacto, alguna red social que gustes dejarnos? Sí, muchas gracias. Mira, tengo en Facebook, aparezco como Bárbara Pérez Valero, todo mi nombre completo, y mi logo es una libélula, no es cierto, una luciérnaga, ya le estoy cambiando el nombre, es una luciérnaga, me peleo mucho por eso. Es una luciérnaga un poco estilizada. En Facebook me encuentran como tal, Bárbara Pérez Valero. En Instagram estoy como Centro Crack, con AA y C, porque es el Centro de Recursos para Altas Capacidades. Que a la hora de hacer las siglas, pues se dobletea la A y la C. Entonces, Centro Crack en Instagram. Y me pueden mandar mensajitos de WhatsApp. ¿Qué podemos hacer? En el WhatsApp les comparto la red de padres, donde pueden acercarse. Pueden, aunque no entren a la red de padres, si tienen curiosidades, lo que sea, me pueden mandar mensajito y con mucho gusto siempre estoy ahí a la orden, ¿no? Muy bien. También participo mucho de Foro Colegios, que es otra página de Facebook que funciona muy bien, y ahí me encuentran también como Bárbara Pérez Valero. Ahí estamos colaborando todo el tiempo. Excelente. De todos modos, amigos, por acá abajo en la descripción del video vamos a dejar los links y tu número, Bárbara. Y de nuevo, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Ya, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad, papás, no se angustien, maestros, no se desesperen. Habemos personas que estamos dispuestas a acompañarles en este proceso. Acérquense. No todo es dinero, para que no se me angustien con ese tema. No todo es dinero. De verdad, aquí estamos personas que queremos colaborar para tener un mundo mejor, para vivir mejor, para estar mejor de la mejor manera. Muchas gracias, amigos, por haber visto o escuchado este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Gracias.